Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, esta presentación es sobre la educación para la paz y antes de iniciar quería preguntarles si saben más o menos qué es la educación para la paz. Quizás tendrá que ver con las relaciones y la aceptación por las diferencias, quizás. Sí, señor, sí es una parte. ¿Alguna otra idea? Trabajar sobre los prejuicios. Sí, correcto. Sí, bien. En general, todas esas partes son importantes para lograr una sociedad pacífica. Bueno, mm, en esta introducción sobre qué es la educación para la paz y cuáles son sus objetivos, eh, bien, tomé una declaración de la Casa Universal de Justicia que dice: la gran paz hacia la que las gentes de buena voluntad han inclinado sus corazones a través de los siglos, esa paz que los videntes y poetas han vaticinado generación tras generación y que las sagradas escrituras de la humanidad han prometido constantemente a lo largo de los tiempos, están por fin al alcance de todas las naciones. Por primera vez en la historia es posible para todos los seres humanos ver el planeta entero, con su miríada de pueblos diversos, en una sola perspectiva. La paz del mundo no es solo posible, sino inevitable. Y bueno, mm, a través de la historia han habido bastantes pensadores que han pensado acerca de la paz y cómo encontrarla. Sócrates decía que el conocimiento de sí mismo es esencial para lograr alcanzar la paz, ya que conociéndose a sí mismo, puedes como corregir tus faltas y aprender a vivir en sociedad de la mejor forma. Platón también planteaba la necesidad de dialogar y la necesidad de alejarse del problema para tener una perspectiva más amplia. Immanuel Kant también reflexiona que mm, mucha gente pues aprende y hereda muchas cosas eh, porque fue enseñado y socializado en la familia o por su marco religioso, social y político. Dice que hacemos juicios de valor por costumbre, porque así nos lo enseñaron o porque así ha sido siempre. Bien, también tenemos a Bajaola, que dice que el bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables a menos que su unidad sea firmemente establecida. También dice que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y Abdul Baha dice, nada puede llevarse a cabo en el mundo, ni siquiera como proyecto, sin unidad y acuerdo. Bien, hay varios obstáculos que nos impiden alcanzar esa paz. Digamos que uno de los primeros es la falta de educación bueno, en muchos países. Todavía hoy en día hay mucha gente que no tiene acceso a la educación. Bueno, la falta de educación es la principal causa de decadencia de los pueblos y bueno, eso se debe a que sin educación estamos como cegados. Y también es importante que, digamos, si en algunos casos algunas sociedades no tienen suficientes recursos como para educar a toda su población,
que se prioricen las mujeres, ya que las mujeres son las primeras educadoras bueno, de los seres humanos. Y también hay un proverbio chino que dice que la mujer mece con una mano la cuna del bebé y con la otra maneja el mundo. Eh, Bien, también tenemos el racismo y la intolerancia a las diferencias. Mm, Se dice que su práctica perpetra una violación a los derechos humanos. También retrasa el desarrollo de las potencialidades ilimitadas de sus víctimas y corrompe a los que las practican y malogra el progreso de la humanidad. Otra barrera que tenemos es la gran desigualdad que hay entre los ricos y los pobres. Así hay gente que tiene demasiado dinero que no se lo podría gastar ni en 100 años. Y también hay gente que no tiene ni para comer y realmente pasan muchas penalidades. Esa gran desigualdad crea una inestabilidad en el mundo y lo lleva siempre como al borde de la guerra. Porque digamos, si analizamos la historia y vemos, por ejemplo, la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa, prácticamente uno de los detonantes era la enorme desigualdad que había entre los propios franceses, ya que más o menos el 97% de las personas vivían en la pobreza casi extrema y el 3% de las personas que era el clero, la nobleza y bueno, todos los rangos altos y el rey y la reina, pues ellos eran los que tenían prácticamente toda la riqueza de Francia. Bueno, también una solución puede ser la aplicación conjunta de medios espirituales, morales y prácticos. Y se requiere contemplar el problema de una forma nueva, buscando la consulta de peritos en una amplia gama de disciplinas. Es decir, buscando, digamos que los extremos de riqueza y pobreza son un problema complejo que requiere la solución desde varios puntos de vista y desde varios conocimientos y disciplinas para poder resolverlo. Bien, también tenemos el nacionalismo desenfrenado que ha sido causa de muchas guerras a lo largo de la historia y bueno, debería ser reemplazado por un patriotismo sano y legítimo y abarcar su lealtad a toda la humanidad para, para poder llegar a esa paz mundial. También otro obstáculo podría ser el conflicto religioso. A lo largo de la historia, muchas religiones han estado en desacuerdo y han luchado por ideologías o por creencias, a veces, a veces sin ninguna justificación. O a veces, pues sí, digamos con la justificación del poder, como querer, querer dominar todo. Bueno, eh, habría que hacer desaparecer sus diferencias teológicas dentro de un gran espíritu de tolerancia mutua que les permita trabajar unidos por el progreso de la comprensión y la paz humanos. Em, eh, Otro obstáculo que tenemos también es el machismo, que, bueno, pues digamos que a través del tiempo ya está siendo como eliminado. Pero bueno, uno de los requisitos también para la paz sería la igualdad entre hombres y mujeres. Y solo en la medida en que las mujeres sean bienvenidas en igualdad de circunstancias en todos los campos del quehacer humano, se creará el clima moral y psicológico en el que pueda surgir la paz internacional. Y digamos, como mm, la última de esas
barreras que impide como esa paz internacional sería como la diferencia de idiomas, aunque, bueno, cada día que pasa, digamos que se vuelve una barrera cada vez menos difícil de sobrepasar. Y bueno, se dice que la carencia fundamental de comunicación entre los pueblos es un gran problema. Por ejemplo, en la Biblia, digamos, en la parte donde aparece la Torre de Babel, se dice, bueno, cuenta que los pueblos, bastantes pueblos como en Babilonia, querían hacer una torre que llegara hasta el cielo, que llegara hasta el infinito. Pero también dice que Dios puso como la barrera de los idiomas y con eso pues la gente se desorganizó y no pudieron nunca hacer esa torre. Entonces, sí, eso sería otro obstáculo para la paz mundial, pero bueno, vemos que pues a través del tiempo, pues con los traductores, con la adopción de un idioma universal, auxiliar, pues todo eso se puede llegar a solucionar. Y bueno, finalmente, la paz no es solamente firmar tratados o decir o dejar de pelear, sino que la paz va algo más allá, es la capacidad de desarrollar esas cualidades espirituales para vivir en armonía con las demás personas. O sea, la paz no es solamente ausencia de guerra. Y bueno, ya con esto terminaríamos y bueno, quisiera conocer sus opiniones. Gracias. Gracias, Erfan. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, 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 por supuesto. Con respecto a lo que dice los pensadores, que pues hoy en día es más fácil visualizar la unidad y la paz en la humanidad. ¿Cómo, cómo podríamos en cierta manera ayudar a que pues se haga más visible? ¿A través de qué como herramientas que podemos resolver los asuntos? Porque cada persona tiene su propia forma de pensar, ¿sí? Y en cierto momento pues uno diría, ah, bueno, pero la razón la tengo yo, ¿sí? Y pues si yo soy el que tengo la razón, ¿cómo otras personas en cierto momento pues también pueden tener la razón? Entonces, ¿qué herramienta podría utilizarse para facilitar ese, llegar a una aclaración, a resolver un problema? Pues creería que se podría a través de el diálogo conjunto, aunque bueno, si digamos lo que dices es verdad, las diferentes ideologías y formas de pensar de las personas a veces chocan pues, entre ellas y eso impide que haya una verdadera consulta y se lleguen a verdaderas conclusiones.
Entonces, una de las cosas, bueno, uno de los requisitos para la paz también es conocerse a sí mismo. Las personas deben conocerse a sí mismos y también aprender a dejar a un lado el ego, porque el ego, el pensar yo siempre tengo la razón, yo pienso tal cosa y está bien, yo, bueno, etcétera, todos los yo. Deben dejar a un lado esos yos y aprender a escuchar a las demás personas para que así se llegue a un acuerdo. Bueno, eso es lo que pienso. Ujú. Gracias. Bueno, ¿qué otros obstáculos creen ustedes que también habría hacia la paz? Yo creo que también una de las cosas que influyen en que no exista paz es cuando no se resuelven las diferencias, pero me refiero más puntualmente a no perdonar, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita con todos los programas que tiene el gobierno o esa reestructuración, digamos, como ese paso de muchas personas que antes eran partícipes de la violencia, ahora están tratando de volverlas a que hagan parte de esta sociedad, digamos, por ejemplo, el gobierno le llama la democracia, que piensen en democracia. Entonces, pero eso conlleva que haya un proceso de sanación. Entonces, y de alguna manera ese proceso de sanación pues implica perdón, ¿no? Perdonar, como decir, doy una oportunidad a otros. Creería también que eso podría ser parte de este proceso. Sí, el perdón también es muy importante. Estoy de acuerdo. Erfan, alguien levantó la mano, creo que fue Agap. Sí, pues primero quiero felicitar a Arfan porque eh, fue muy concreto y cómo logró en tan poquito tiempo tocar todos esos puntos tan fundamentales de reflexión y en los que cada uno debe trabajar. Yo creo que él dijo al final algo muy lindo y es eso, que si nosotros consultamos siendo dueños de la verdad, pues ni siquiera tratamos de oír al otro y no fue muy hermoso y esperanzador oír a Arfan. Listo, muchas gracias. Erfan, yo creo que un otro factor que tiene que ver o que tiene importancia en el logro de la paz es la permisibilidad, porque por ejemplo, una sociedad que permite tanta corrupción, tantas diferencias, pues los otros van a decir, bueno, si él puede, ¿por qué yo no? Y entonces se crea un ambiente de zozobra, un ambiente que está apto para precisamente para una guerra, ¿no? Psicológica. Y es difícil lograr la paz también con factores como ese, ¿no? La permisibilidad. Sí, sí, eso es correcto y sí, cuando no hay principios espirituales que rigan a todos, que rijan a todos, eh, sí, se producen esos problemas. Gracias, Erfan.
Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, les voy a compartir ahora las preguntas por el chat y les agradecería mucho que me respondieran por el chat también. O bueno, también he hablado, pero pues sí, también mm, por por el chat. Bien, la primera pregunta es, ¿qué entiendes por paz? Bueno, pues, ¿respondo? ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Sí, Sí, ok. señor, por supuesto. Yo creería que paz es cuando en una sociedad se genera un proceso de aceptación, ¿no? Por todo lo que cualquier otra persona sea. Actualmente, pues, se piensa en la escogencia, por ejemplo, en su manera de vestir y otro tipo de escogencias, digamos, otras ligadas a su identidad, por ejemplo, sexual, otro por sus profesiones, otros por la clase social, en fin. Pero cuando hay una aceptación, yo creo, y se da un respeto, yo creo que en ese sentido habría paz, ¿no? Pero también cuando se reconoce que yo como individuo pues tengo unas responsabilidades, ¿no? Unos deberes. Entonces, no es solo que, ay, los demás me respetan y entienden por qué yo soy así, sino que yo también entiendo a otros y trabajo para un bienestar común. Yo creería que eso también podría ser paz. Muy bien, muchas gracias. Bien, bien, la segunda pregunta sería, ¿qué entiendes por cultura de paz? Bueno, yo entiendo que tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con más con los conceptos que tenemos como sociedad, como cultura. Entonces se refiere a la educación, cómo realmente influye en estos procesos también de paz, en lo que tú habías hablado, por ejemplo, los prejuicios. Cuando una sociedad tiene prejuicios y todo esto, pues no permite una cultura de paz. Entonces, la educación genera un cambio ahí muy grande hacia la parte de la paz y de crear una cultura de paz a través de la promoción de lo que tú decías, del conocimiento de sí mismo, del desarrollo de virtudes como la honestidad, la generosidad, la bondad, el preocuparse por el otro, la solidaridad, cuando todos esos principios, la justicia también, cuando todos esos principios son llevados eh, a la práctica por muchos individuos, ya se forma como una cultura, ¿sí? Entonces, las culturas van creando como esos hábitos y van formando sociedades más estables y más hacia la formación de la paz. Nerfa, ¿no te escuchó? Por ejemplo,
También últimamente se está hablando acerca de un concepto que es la inclusión, ¿no? Entonces, una cultura de paz debería... Bien, muchas gracias. ¿Me escucha? La tercera pregunta es, ¿cómo podemos construir una cultura de paz en Colombia y en Bogotá? Perdón un momentico, es que estaba hablando Frankie y no te escuchamos. Frankie, Hola, ¿me escuchan ahí? ahora sí, sí, sí. Ah, ok, Ahora ok. sí. Sí, creo que tenía un problema con mi audio. Bueno, es que creo que últimamente pues también se está hablando de un concepto y es de inclusión, ¿no? La inclusión. Por ejemplo, se habla en los colegios, se habla en cualquier empresa, es sobre las oportunidades que se le dan a todo tipo de personas, o sea, sí, todo. Entonces, yo creo que cuando uno habla de esa cultura de paz, pues también hace referencia al manejo de ese concepto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que presentan una discapacidad, digamos, y esa discapacidad en algunos casos, pues antes se veía que con el prejuicio decían, no, usted no es capaz de tal cosa, entonces no lo podemos aceptar en este trabajo. Pero ahora no, ahora es hasta demandable, podría ser eso. Entonces yo creo que la cultura de paz también implica eso, que se conocen, que todos tienen igual oportunidad y todos pueden optar por cualquier trabajo, es decir, todos tienen derecho a la educación, no importa su condición de salud, su condición física. Entonces, y eso pues es prácticamente inclusión, ¿no? Es más, hay trabajos que antes se decía, no, solo para las mujeres, ahora no, ahora uno ve que muchos de los trabajos son ocupados prácticamente por el género femenino, inclusive. Entonces, es más, también en los colegios a veces se pretende que no se haga ni siquiera esa diferenciación, ¿no? Entre niño, niña. Creo que en ciertos discursos se dice niño, niña, adolescentes, jóvenes y adultos. Se mencionan como varios. Y eso hace parte también de ese concepto de inclusión que creo que va ligado pues a la cultura de paz. Con relación pues a la segunda pregunta, ¿no? Esa era. Súper. Listo, muchas gracias. Listo. Agap, ¿querías decirnos algo? Tienes la mano levantada. Ay, perdón, no, ya escribí las respuestas, voy a quitarla. Ah, listo, listo, gracias. Bien, voy a leer tu respuesta, Agap. Cultura de paz es el resultado de un proceso educativo que transforma a los individuos donde la justicia y la veracidad rigen este proceso. Súper, muchas gracias. Esta era con respecto a la tercera pregunta. ¿Sí, Erfan? Sí, sí, señor. Sí, eso era con respecto a la tercera pregunta. Con respecto a esa tercera pregunta, también uno podría decir que me hace pensar otra vez en los colegios. Por ejemplo, antes no se escuchaba el término bullying, ¿no? Ni matoneo. Pero ahora sí, entonces en este siglo pues empezó, o hace unos años empezó a aparecer ese concepto. Pero realmente lo que busca es que, podríamos con esta cultura de paz, la pregunta es cómo podemos construir una cultura de paz en Colombia, en Bogotá. Bueno, yo creo que parte de conocer, yo creo que en todos lados hay normas, hay leyes, y yo creo que si las familias, por ejemplo, y los colegios, conocen las leyes, pues ahí empieza ese proceso de construcción, ¿no? De esa cultura de paz. Ya cuando los individuos se transforman y llega pues a la sociedad, uno ve una sociedad transformada, impregnada por esas normas de relaciones sociales saludables, ¿no? Entonces, la educación podría ser ese punto de partida, los hogares, ese es un inicio también. Y el identificar, yo creo que muchas personas
desconocen de muchos términos y sencillamente se dejan también hasta arrastrar por una supuesta cultura de una sociedad. Entonces, por ejemplo, dicen, es que en tal región recochan mucho. Entonces lo hacen así como las bromas. Y creen que eso hace parte de la cultura, pero tal vez no, ¿ya? Tal vez no hace parte de la cultura. Tal vez es sencillamente que las mismas personas han actuado de determinada manera y eso se regó, digamos, de voz a voz y terminó siendo una actitud no tan positiva que no contribuía a la paz, porque termina pues lastimando a otras personas, hiriendo corazones, quitándole oportunidades a otros. Entonces, entender también esos nuevos conceptos y a qué hacen referencia y entender cómo deberían ser las relaciones saludables, sanas, yo creo que sería una manera de construir paz, ¿no? Es eso. También como no, por ejemplo, tú dijiste es una cosa de la no discriminación, de los prejuicios. Entonces, dicen muchas personas, no, yo no me voy a tal barrio porque, o más bien, en el tal barrio hay gente así, por ejemplo, de tales características. Eso es un tipo de prejuicio, ¿no? Entonces, uno esquematiza como un barrio, una cuadra, un municipio, entonces ahí no se está creando esa cultura. Más bien si se piensa al contrario, como que, uy, esa gente, mira, tiene una gran alegría, una gran vocación o intención de trabajar, salir adelante. Entonces, cambia la percepción también de las personas para con otros y de alguna manera uno va construyendo poco a poco esa cultura de paz. Sí, señor. Sí, es bastante cierto. Y bueno, con respecto a la cultura, hay una frase de Immanuel Kant que, bueno, la voy a decir parafraseada porque no me acuerdo literal, eh, que dice que la cultura es un invento y que como tal, pues ese invento se puede cambiar, se puede modificar. Y bueno, en este caso, si queremos llegar a una cultura de paz, debemos modificar la cultura de tal manera que sea amigable con ese proceso. Sí, no la interrumpa, no la bloquee. Bueno, la siguiente pregunta es un poco más larga, está como más compuesta de otras cosas. Dice, ¿qué rol qué rol o labor debemos ejercer como ciudadanía para construir una cultura de paz? No tenemos ninguna responsabilidad. ¿Es solo asunto o responsabilidad del Estado o los ciudadanos tenemos que ver con eso? Muy bien. Bien, aquí Alan compartió por el chat una respuesta. Voy a leerla. Dice, la cultura de paz en Bogotá se puede promover con los encuentros y las reflexiones desde la diversidad, la pluralidad, la inclusión, con pactos de respeto, justicia, solidaridad y rechazando todas las formas de violencia. ¿Listo? Sí, perfecto. Muchas gracias. Creo que esta era una respuesta para la anterior pregunta. Sí. Sí, señor. Listo. Bien, ahora pensemos en la cuarta pregunta. Erfan, yo creo que el rol que debemos ejercer los individuos es un rol participativo, ayudando a generar conciencia también en las otras personas de la importancia de lograr como claridad, por un lado, y de dar importancia a la paz,
teniendo en cuenta pues todos los, digamos que situaciones que hay, buscando que haya una buena comprensión, por un lado, comunicación y claridad para no crear malos comentarios o comentarios intencionados que creen desunidad. Lo importante es buscar como individuos, cómo ayudamos a las demás personas a que no hayan prejuicios, a que no hayan estigmatizaciones porque una persona es de tal lugar o de tal nivel social o económico o de tal raza, ¿sí? Y pues solamente a través de ser positivo y buscando siempre lo mejor de los demás, no hablando negativamente. Muchas gracias. Sí, señor, el lenguaje también es muy importante. En cuanto a la cuarta pregunta que tú estás mencionando, veo que es importante tener en cuenta que la sociedad, pues obviamente la conforman individuos, las empresas también, las familias, todos, o sea, diferentes situaciones, tanto empresas como colegios, como hogar, todos estamos conformados por individuos. Y para que haya realmente ese cambio que se espera en cuanto a cultura de paz y todo lo que tú estás mencionando, debemos ir al individuo mismo. Realmente el individuo mismo debe empezar a generar esa transformación dentro de sí, fomentando esos valores de relaciones con los demás, de cómo expresar las ideas, de cómo compartir, de cómo relacionarse, de todos estos aspectos que influyen en el proceso de relacionarnos con otros, para que realmente haya una cultura de paz y que realmente todos participemos en pos y en pro de una mejor relación unos con otros. Obviamente hace también parte eliminar los prejuicios que tú nos estabas comentando. Cuando se eliminan estos prejuicios, cuando se brindan las oportunidades de que todos tienen derecho a hablar, de que todos tienen derecho a opinar, pero ese derecho también está ligado a un compromiso de cómo lo expreso, cómo lo digo, cómo lo menciono, de tal forma que no vaya tampoco a lastimar a otras personas. Entonces esa libertad de expresión también tiene su límite. Se limita en el que yo puedo expresar mis ideas siempre y cuando no vayan a herir susceptibilidades, a herir otras personas, para que realmente se pueda realizar un proceso de consulta. Porque cuando se genera ese proceso de consulta, empezamos todos a construir un proceso de paz. Muy cierto. Muchas gracias. ¿Alguien más desea aportar? Mira, algo que decía Mahatma Gandhi que me gusta mucho es que uno solo puede compartir la paz que uno tiene dentro de uno. Entonces, esa pregunta que tú nos haces de como ciudadanos, o sea, que cada uno, desde niños, desde nuestra familia, desde nuestra educación y como decía la otra compañera, en todas las instancias, entendamos que nosotros que tenemos que respetar ante todo las diferencias, porque las diferencias no tenerles miedo, sino aprender de las diferencias. Entonces, sí es entonces sí, ya sí poquito a poquito desde la base como desde lo orgánico se puede ir transformando
con los niños, ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones podrán ir transformando esta sociedad en un mundo más justo. Muchas gracias. Sí, bien. Alan también compartió por el chat otra respuesta y dice así: los ciudadanos tenemos el deber y el compromiso de promover la paz con conciencia y autoconocimiento. Los diversos los diversos actores sociales, ciudadanos, estamentos públicos, entidades privadas, Estado, deben comprometerse a una cultura de paz desde el cuidado, la educación, aceptando las opiniones y expresión de sentimientos. Listo, muchas gracias. Y bien, ya para finalizar, voy a compartir la última pregunta. Ay, espera, volví a copiar eso. Ay, un segundo. Ya, ahora sí, disculpen. Listo. La quinta pregunta dice: ¿crees que la educación permite poder construir una cultura de paz y no violencia? ¿De qué forma? Yo creo que sí, realmente es una clave, una de las herramientas mayores que tenemos como humanidad es la parte educativa. Y cómo realmente lo que tú decías de la cultura, de que diversos pensadores han hablado de cómo si se establece una cultura con unos principios rectores morales universales y si esta educación se comparte a nivel del mundo y se practica, realmente pues va a haber un cambio, pero la educación es clave y también una educación en que lleve a reflexionar y a pensar al individuo en cuál es como su propósito, a qué vinimos, cuál es nuestro propósito también a nivel social, cuál es nuestro propósito a nivel de interacción, de, de pensar también en qué podemos aportar para el beneficio de todos, ¿no? Entonces, me parece que la educación es clave allí y es una cosa en que, bueno, poco a poco, así como comentaba Franklin, poco a poco se ha ido implementando algunos tips, algunas cosas en la educación hacia abrir esas fronteras, hacia conocernos un poco más entre culturas, aceptar esa diferencia que hay entre unos y otros y cómo realmente poco a poco vamos aboliendo esos prejuicios y abriendo nuestra mente a través de una verdadera educación, ¿no? De una educación amplia que promueva el desarrollo del individuo, la familia, la sociedad y con base a una justicia y a una honestidad, ¿no? Y eso lleva al avance realmente de todos. La ganancia ahí es de todos, no de un grupito, sino de todos. Sí, Listo. yo creo Muchas que gracias. Franklin, Irfan, ¿puedo hablar? sí, señor. Bueno, Irfan, mire, yo creo que sí, definitivamente la educación sí es básica para en ese proceso. Lo que pasa es que esa educación tiene que ser una educación en valores, virtudes, y no una educación en conocimientos, una educación que como en el mundo moderno pues tenemos mucho de conocimiento, sí, pero hemos descuidado todo lo que es de valores y virtudes, que definitivamente la sociedad no ha conseguido en la familia esa educación. ¿Por qué? Porque definitivamente los papás no tienen ese tiempo para dedicarle a los niños
como antiguamente sí, pues era un mundo más tranquilo, se podía lograr. Pero es una educación que definitivamente tiene que ser en valores y virtudes que en este momento ni los estados están comprometidos con ello y las familias no han podido porque pues viven en un ambiente, en un rol pues muy agitado y no alcanzan a darle esa educación que merece, sobre todo en los primeros años de vida de la persona, que es donde marca y va a crear los hábitos y también respetar esas diferencias, entender que todos somos diferentes, tenemos unas vivencias totalmente diferentes y como tal, nuestros pensamientos son diferentes. Y eso, pues definitivamente tenemos que respetarlo. Entonces, cuando eso se logre, pues ya podemos tener unas posibilidades mayores para tener una cultura de paz. Muchas gracias. Eh, listo, ahora sí, Franklin, tienes levantada la mano. Sí, quería decir que, por ejemplo, antes se discriminaba un poco, ¿no? Las zonas, por ejemplo, rurales de la urbana. Entonces decía, había un pensamiento de los que estudian en la ciudad son mejores por X y X razón. Pero no había los argumentos suficientes para decir por qué quizás tenían o desarrollaban determinados talentos o por qué les era más fácil ciertas cosas. Y ahora entonces lo que se busca es que exista la mayor igualdad posible en ambos, ¿no? A pesar que, claro, pues cada uno tiene sus retos y cada uno tiene pues sus propias circunstancias, porque, por ejemplo, un joven de la zona rural, al no tener, uno podría decir, entre comillas, ciertos distractores que quizás en la ciudad para un joven sí sean distractores, pues él tendría una mayor atención en sus estudios, aprendería más de la práctica. En cambio, quizás uno puede decir así, que el chico de ciudad aprende más de la parte teórica que de la práctica. En cambio, el del campo no, el del campo lo está viendo ahí, especialmente aquellas áreas que tienen que ver con el área de medio ambiente, con el área, pues todo lo de ciencias naturales, que las tecnologías agrícolas, ¿cierto? Entonces, esa sería una manera de aprender. Pero cuando uno piensa que la educación puede construir una cultura de paz, claro que la construye. Y de alguna manera, pues yo creo que hay muchas instituciones que están enfocadas en eso. Y yo creo que actualmente los planes del gobierno, de alguna manera, también tratan de ir impulsando eso, ¿no? Que generen realmente oportunidades en todos los ámbitos, todos los sectores pues, del país tengan igual de oportunidades. Por ejemplo, digamos, inclusive las mismas poblaciones indígenas. Entonces, antes, por ejemplo, como las pruebas que hace el gobierno o el Ministerio de Educación, esa ICFES o no sé, eso ellos eh, decían que tenían que presentar examen de inglés, pero ahora ya no. Ahora, por ejemplo, como esa parte de la inclusión y formando esa cultura de paz y de las oportunidades, entonces se le dice que los grupos indígenas, su primera lengua es la nativa de ellos y la segunda lengua sería el español, ya no es el inglés. Entonces ellos estarían exentos de presentar la prueba de inglés. Sí, eso yo creería que también hace parte de esta construcción de cultura de paz, de igualdad, y de alguna manera pues se busca, sí, que se respeten todas esas diferencias. Yo creería que hace parte. Listo, muchas gracias.
Bueno, no sé si hay otro aporte, no sé si alguien más quiere comentar algo. No, gracias, Erfan, por la invitación. Y de verdad, muchas gracias. Los puntos que tú tocaste en tu charla, de verdad nos trajo a pensar mucho sobre eso, ¿no? Porque yo creo que también hay muchas personas. Uno le pregunta, uno puede salir a la calle y preguntar, ¿qué es cultura de paz para usted? ¿Ha escuchado la cultura de paz? Y tal vez ni desconocen. Algunos niños podrían decir, ay, a mí en el colegio me dan cátedra de paz. Pero de ahí para allá, pues, quién sabe. Entonces, muy bueno, de verdad tocaste muy buenos aspectos, algunos factores que intervienen, inclusive cómo uno puede afrontar eso, cómo puede ser partícipe. Muy bueno, gracias. No, muchas gracias a ustedes por participar en este pequeño conversatorio. Bien, Alan Sarmiento escribe por el chat. Gracias por el encuentro y las reflexiones.